Muy bienvenidas y muy bienvenidos todos a esta charla del día de hoy. Hoy no quiero hablarles de procedimientos clínicos ni de técnicas complejas. Hoy quiero hablarles de algo muy íntimo, más humano y muchas veces olvidado, que es el cuidado de quien cuida. Porque quien cuida también necesita ser cuidado. Y es fundamental que esto lo entendamos y nos lo hagamos carne en nosotros mismos, sobre todo los cuidadores. Porque detrás de cada residente al que atendemos, detrás de cada ducha que damos con cariño, eh, afectuosamente, detrás de cada noche en vela o de cada gesto de ternura, hay una persona que siente y que se cansa y que también en algún momento se puede romper, en algún momento se puede quebrar, porque no tiene los canales de escape como para canalizar justamente todo lo que se está viviendo emocionalmente con esa persona que tenemos al cuidado. Y en este contexto, cuidado de personas adultas mayores con demencia, además, que tanto que emocionalmente moviliza tantas cosas, el autocuidado no es un lujo. El autocuidado es una urgencia, es una necesidad urgente. Cuidar en hogares geriátricos exige mucho en cuerpo, mente y alma. ¿eh? Exige mucha concentración, no es solamente un caso, tenemos muchas personas y eso con el tiempo puede pasarnos factura. Y el síndrome de Burnout es una respuesta crónica a ese estrés laboral emocional que podemos tener, que se nos da, y por otra parte está caracterizado por el agotamiento físico y mental, por la desconexión emocional que en algún momento se puede producir con la persona que tenemos al cuidado, con esos sentimientos de ineficacia que podemos llegar a tener, o ese vacío profesional, que es ese hueco que podemos llegar a sentir que no nos hace encontrar satisfacción a lo que estamos haciendo, pues no es más ni menos que una alarma para que nosotros lo empecemos a considerar. El burnout no aparece de golpe. ¿M? Este síndrome no aparece de golpe y llega de a poco. Y con el cansancio, que no se va ni por más que estemos durmiendo durante mucho tiempo, con la indiferencia que muchas veces puede llegar a reemplazar a la ternura con que nosotros debemos de estar cuidando a la persona y con esas apariciones en nuestra mente de que ya no puedo más, ya no puedo más. Pues esos son los reflejos, son las alarmas en realidad que nos indican que algo nos está pasando y que a ese algo le tenemos que empezar a dar respuesta. Y que esa respuesta generalmente no la vamos a dar solos, la tenemos que dar con el conjunto, tenemos que hablarlo, tenemos que canalizarlo. Después viene lo que es esta fatiga de compasión, ¿no? Que se le dice que es ese desgaste que sentimos cuando pensamos que damos tanto a los demás, que ya no nos queda más nada para nosotros mismos, ¿no? Y hay muchos equipos de asistencia interdisciplinario. Ese dolor no se nombra, ese dolor no se plantea, ese dolor no se habla y se normaliza. ¿M? Como algo que sucede, así nomás luego dice. Pero el dolor silenciado se transforma en indiferencia y eso nunca debe ser parte del cuidado. Porque cuando uno normaliza lo que nos está pasando mal, cuando estamos haciendo algo, cuando sentimos cosas que no son buenas para nosotros mismos, nos genera un desinterés y nos genera esa indiferencia y ese evadirnos de la situación y no
responder con ese afecto, con ese cariño que tenemos que responder a quien es la base de nuestra existencia en esta labor, que es el otorgarle mayor calidad de vida a la persona que tenemos al cuidado. Reconocer que los sentimientos es el primer paso en reconocer cuando a nosotros nos pasan esas cosas, es el primer paso para sanar. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos cuando nos suceden esas cosas como para empezar a contrarrestarnos, contrarrestar eso que nos puede afectar, y nos puede afectar en grande. Y cuando lo reconocemos, es el primer acto de autocuidado que nosotros estamos haciendo, porque es mirarse hacia adentro sin miedo ni vergüenza. Y eso es algo que es importante, porque no tenemos que tener miedo a lo que nos está pasando, ni tampoco tenemos que sentir vergüenza porque a lo mejor pensamos no estamos haciendo lo que moralmente es correcto. No, porque nos está pasando algo y tenemos que ser conscientes de ese algo que nos está pasando, y son alertas que van en nuestro propio beneficio, y esas alertas hay que reconocerlas y hay que darles respuesta. ¿M? En este caso, respuesta eh, de autocuidarnos, sin sentir enojo, sin sentir tristeza o frustraciones, porque eso es ser humano, eso es ser humano. Nosotros somos seres humanos que estamos haciendo una atención a otros seres humanos, y eso genera un desgaste emocional. Y lo peor que podemos hacer es negarlo, porque eso nos va a enfermar más, ¿no? Y hay días en que todo cuesta y que está bien que lo podamos decir. Necesitamos decirlo. Hay días en que necesitamos una pausa y tenemos derecho a pedir esa pausa, porque eso va en desmedro, no solamente nuestro, sino también en desmedro de la persona que tenemos que darle el cuidado. Por ende, si estamos en una institución o si estamos al cuidado domiciliario de una persona, lo tenemos que reconocer, tenemos que alertarlo y tenemos que conversar, tenemos que comunicarlo. Y si estamos en un hogar más, porque tenemos que hablarlo con nuestro equipo. Lo mismo que en las respuestas que podemos dar a domicilio cuando tenemos compañeros con los cuales tenemos que trabajar, pero tenemos que advertir que esto nos pasa, porque seguro que a los otros también les está pasando lo mismo, y es bueno conversarlo para tener una válvula de escape y además para encontrar una respuesta profesional también ante esto. Cuidar no es sacrificarse hasta que esto desaparezca. No, nosotros con el sacrificio no vamos a resolver el problema, porque esto no es que se va a ir solito. Nosotros necesitamos eh, tomar, tomarnos en serio esta situación, reconocer lo que nos pasa y empezar a afrontarlo, ¿no? Y cuidar, cuando nosotros estamos cuidando a alguien, estamos cuidando con humanamente, estamos cuidando con humanidad, por lo tanto, estamos poniendo todo de sí y para el otro, pero también cuidarnos significa poner todo de sí humanamente para ayudarnos a nosotros mismos. En este caso vamos a utilizar estrategias que son sencillas para protegernos. Son 3 o 4 tips. No hablamos de grandes programas ni recetas mágicas. Hablamos de gestos cotidianos que nos pueden llegar a sostener y a ayudar a, a canalizar por lo menos estos y evitar estos síntomas que nos pueden aparecer, como por ejemplo respiración profunda al comienzo del turno. Es bueno que estemos oxigenados, es bueno que entremos tranquilos, es bueno que tratemos de tener un momento de esa meditación. Venimos de nuestras casas, venimos de tránsito, venimos de muchas situaciones inclusive hasta violentas a veces en el tránsito o en camino hacia el lugar de trabajo, y necesitamos y nos encontramos a su vez con que la guardia que sale nos está contando todo lo que sucede. Bueno, pues en ese momento tenemos que tener calma, entonces tenemos que hacer una respiración profunda, comenzar el turno con tranquilidad, hacer una pausa consciente entre tareas, además,
entre una situación de atención cuando estoy dándole los medicamentos o cuando estoy dándole el desayuno, la merienda, luego respiro un poco, tomo tranquilidad y después, bueno, voy a enfrentar la tarea siguiente en parte del orden. Otro de los tips que nosotros estamos marcando es el escribir todo lo que nos va sucediendo, no todo lo que sentimos, poder canalizarlo por lo menos a partir de la escritura. Viene bien, nos sirve además para darnos cuenta de lo que nos está pasando. Es importante y es simplemente tener un anotador y tener una lapicera, ¿no? Y por otra parte también tener nuestro clímax, así como nosotros aportamos un clímax de armonía a la persona que estamos cuidando, también podemos tener nuestra música que nos gusta, que nos da calma, que nos permita conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo, cuando tenemos un compañero, no dudar en decirle, mira, estoy saturado, podés irme un rato, podés darme un poco de oxígeno porque lo necesito. Y sobre todo hablar. Necesitamos exteriorizarlo, necesitamos compartir lo que nos pasa, porque a los otros también les pasa lo mismo, y entonces tenemos que integrarnos en ese diálogo muchas veces de catarsis o de canalización de lo que nos está sucediendo. Por lo tanto, compartir lo que nos pasa no es algo menor en realidad. En los equipos donde se puede hablar en libertad y además el sufrimiento o los acontecimientos dramáticos eh, se pueden repartir, se pueden compartir, el cuidado al fin y al cabo termina multiplicándose y termina generando el resultado esperado, ¿no? El equipo tiene que estar consciente de que tenemos que conversar sobre lo que nos pasa, así como tenemos que conversar sobre lo que le pasa a la persona que tenemos al cuidado, ¿no? El equipo tiene que ser un sostén, ¿no? Un espacio que nos va sosteniendo, que nos va conteniendo, ¿no? Tenemos que armar ese equipo, ¿no? Porque un equipo interdisciplinario, sano, no es el que no discute, siempre vamos a discutir, siempre vamos a cambiar de opinión eventualmente ante cada situación, a veces no todos tenemos el mismo día, ¿no? Pero es el que te escucha sobre todo, ¿no? El buen equipo es el que te escucha, el que te da la posibilidad de, de poder expresarte. ¿M? Y que las no coincidencias, digamos, o las divergencias se puedan tratar también en armonía, ¿no? Y aparte, que te brinde la posibilidad de estás trabajando en equipo, es justamente ese equipo que te va sosteniendo, el que te va a abrazar cuando se te va un residente o cuando se celebra una sanación de parte de alguna de las personas que tenemos al cuidado, o que esa persona te hizo una sonrisa cuando en realidad venía con tristeza, y te da los momentos de calma, y bueno, y permite que podamos compartir, aunque sea un té, un café, una comida, esos ratitos que tenemos, pero que nos podamos ir integrando. Necesitamos ir integrándonos. Sabemos que cuidarse entre compañeros no es hacerse amigos. Están los que se hacen amigos, pero muchos te dicen, yo no vengo a trabajar para ser amigos. Eh, se van como poniendo barreras, ¿no? Porque lo hemos escuchado esto. Sin embargo, se crea las redes de contención emocional donde nadie se queda solo, ¿no? Donde nadie se sienta perdido o se sienta angustiado sin que lo escuchen. Entonces esto que te lleva al silencio, en realidad, es lo que tenemos que reemplazar con ese equipo que emocionalmente también te va conteniendo. Eh, la ternura que damos a los que tenemos al cuidado también debe ser reflejada
y, entre los miembros del equipo, ¿no? Porque cuando el equipo cuida, se cuida entre sí, cuida mejor, además, a quien tiene la responsabilidad de cuidar para su mejor calidad de vida, ¿no? Debemos recordar que muchas veces debemos recordarnos para qué estamos, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Eh, bueno, esto hace que tengamos que reflexionar sobre que lo que nos da esencialmente la existencia en el lugar es darle calidad de vida al otro sin dejar la vida en el camino, ¿no? Y en esos momentos duros, cuando eh, pues, sentimos que el alma se nos encoge, eh, eh, es bueno preguntarse, ¿por qué elegí esto? que, ¿Por qué elegí esto? Porque al fin y al cabo eso también es una decisión personal, ¿no? Y entonces empezás a darte cuenta de que, bueno, hay veces que el sueldo no te alcanza, que el dolor te gana, pero que hay algo que va mucho más, que es mucho más profundo, que te va mucho más adentro, que es lo que el encontrarte con vos mismo, que es ese deseo de hacer el bien, y que tiene que ver con el compromiso de los profesionales, sobre todo cuando decidís asumir una carrera que apunta a la atención y al cuidado del otro, ¿no? Sostener la vocación, ¿no? Sostener la vocación, que es lo que al fin y al cabo es para lo que vos elegiste, ¿no? Y que es lo que vos decidiste hacer. El privilegio de acompañar una vida que se apaga con dignidad es algo que te motiva a aquel que tiene esa decisión firme en su vida, ¿no? Eh, y no hay acto más profundamente humano que cuidar a otro cuando ese otro no se puede cuidar más. Y acá viene esto de empezar a mirar la acción con empatía, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro como si fuera uno. ¿Qué nos gustaría a nosotros que hicieran con nosotros? ¿Qué es lo que desearíamos que hicieran con nosotros cuando estamos en esa imposibilidad de cuidarnos solos, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a jugar ya nuestra conciencia, nuestras convicciones, nuestros valores. ¿M? Cuidar no es solamente una tarea, y esto ya lo sabemos, ¿no? Sobre todo las personas que están en atención de cuidado. Eh, ¿Por qué? Porque es una forma de amar. Lo que nos va sucediendo es el cariño que se nos va generando hacia las otras personas que tenemos al cuidado, ¿no? Y a veces amar también cansa, ¿no? Y lógicamente te va desgastando. Por eso quien cuida merece ser cuidado justamente como una acción de amor hacia sí mismo, ¿no? Eh, y como una acción de amor dentro del equipo, ¿no? No esperemos que nos rompamos, ¿no? Para atendernos, no esperemos a quebrarnos, a llegar ya al punto, eso que hablábamos antes del sacrificio desmedido y acabar con nosotros en el sacrificio. Sí, acá no hay heroísmo. Acá tenemos que entender que va nuestra vida y esos desgastes nos pueden afectar, ¿no? No dejemos además que el alma se nos vacíe por no pedir ayuda. No podemos, por no pedir ayuda, a veces por ese capricho de, no, yo me las voy a arreglar solo, me las voy a arreglar sola, todo se va a solucionar solo. No, necesitamos pedir ayuda. Tenemos que tener conciencia de que tenemos que pedir ayuda. Sobre todo, eh, tenemos no cuidarnos desde, como lo que decíamos, desde la ese heroísmo malentendido, sino desde la, la búsqueda de la presencia del otro, ¿no? Buscar a la presencia del otro, refugiarnos en la presencia del otro, buscar que el otro se nos acerque también humanamente, porque también necesitamos, como vamos a dar también apoyo a nuestros propios compañeros desde la misma manera, ¿no? Nuestra presencia, escucha, ¿no?
el poder escuchar. Necesitamos personas que nos escuchen para que podamos canalizar. Y eso forma parte del hablar, no de normalizar, ¿no? Ahora decíamos, porque cuando no solamente tenemos que sanar nuestro físico, tenemos que sanar nuestra alma, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro espíritu, que es lo que nos mueve, lo que nos motoriza. Y eso tiene que ser con equilibrio, en la búsqueda de pausas, con armonía, eh, con compromisos hacia uno mismo, ¿no? Con compromisos hacia uno mismo. Porque además el verdadero cuidado empieza cuidándonos por dentro. Y lo que no podemos hacer es normalizar la negación de ese tema. No podemos negar y no podemos normalizar además esa negación. Por eso que lo tenemos que entender con total y absoluta claridad. Bueno, aquí vamos a cerrar este tema y seguro que nos vamos a estar encontrando en el análisis de otros temas más que tienen que ver con el cuidado y además el autocuidado de las personas que están en la atención y en el cuidado de personas mayores, sobre todo en casos de demencia. Será hasta la próxima. Adiós.